Una vez más estamos frente a las cámaras de la unidad evangélica para poder traer la palabra del Señor, que siempre me gusta decir que ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y hoy quisiera compartir un tema que está en boga en nuestra región del Biobío, el tema de la iglesia de Cristo, ¿no? Y poder escudriñar en la Sagrada Escritura y un poquito en la historia sobre la iglesia de Cristo. ¿Ya? Y para eso yo quiero ir a la palabra del Señor, que es el único libro que está autorizado para poder hablar de este maravilloso tema. Y invito a ustedes a seguirme en el Evangelio de Mateo, primer evangelio escrito ya, un evangelio que fue escrito aproximado en 90, cuando ya el cristianismo estaba arraigado en Palestina y algunos personajes romanos ya también, algunos lo habían aceptado. Esto está relacionado cuando aparece la primera vez la palabra iglesia, que deriva del griego eclesia, que el significado de eclesia son los llamados, los convocados de afuera, los reunidos o los congregados. De ahí que el versículo, podemos decir, cliché que tiene el cristianismo, que donde hay dos o tres en el nombre de Jesús, allí se da la iglesia. Y la primera vez que aparece esta palabra iglesia está en Mateo, como les estoy compartiendo, en el capítulo 16, verso 17. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? Es la primera vez que aparece esta palabra en la Sagrada Escritura, iglesia. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto, deriva de la palabra eclesia. ¿Qué significa? Los convocados, los llamados, los reunidos de los de afuera, convocados. Que nosotros le damos el término la congregación, que es la agrupación de personas que se reúnen para celebrar el culto, la exaltación, la adoración a Cristo. Lo que nos amplía mejor es el Salmo 133 popular, ¿no? Que dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El Salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es lo que es la iglesia. Y en la historia de la iglesia, ¿cómo emerge? Emerge en un periodo antagónico, un periodo de persecución, por dos razones. Porque la casta religiosa de Palestina, convocada del sumo sacerdote hacia abajo de los partidos religiosos, gozaba de ciertos privilegios de los romanos. Los romanos habrían establecido históricamente en su imperio poder gobernar lo que se llamaba la paz romana, donde ellos dejaban un destacamento a cargo del país que habían ocupado y que ellos llamaban provincia. Entonces, el caso de Palestina era una provincia y ellos habían establecido un gobierno en común acuerdo con el poder religioso, dándole cierta autonomía al poder religioso para que dimitiera en los asuntos judíos o hebreos o de Palestina. Por lo tanto, Palestina tenía dos poderes que ejecutaban las leyes y que gobernaban juntos, pero uno más tenía autoridad sobre otro. ¿Cómo se gobernaba Palestina? Se gobernaba por los sumos sacerdotes, que era la casta, los ricos, la aristocracia, y de ahí venían los doctores de la ley, los escribas, y todo un escalafón que tenía. Pero ellos estaban subordinados al gobernador romano. Por lo tanto, cuando aparece Jesús,
estos señores tenían tantos privilegios, tantos prebendas que gozaban del poder romano y vivían muy bien. Los sumos sacerdotes eran los más ricos, y de ahí venían los sacerdotes, los doctores de la ley. O sea, esas eran las clases sociales. Ellos gobernaban muy bien porque gozaban del beneplácito, de favores de los romanos, o del procónsul, del gobernador. Por lo tanto, el país estaba en paz, tenían cierta paz. Aparece Jesús con un mensaje diferente, un mensaje que revolucionaba la mente y el corazón, y además que ellos lo consideraban a Jesús como un hereje, y su predicación atentaba a poder romper esa paz y los privilegios que ellos tenían, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley. Vea la historia, si es lo que le estoy diciendo, verifíquelo en la historia de la iglesia. Y por lo tanto Jesús era una amenaza. Entonces ellos procuran prenderle y matarle, reprimirle. Y es tanto que el Sanedrín dice cuando se reúne que es mejor que un hombre pague y apague toda revolución, que según ellos llamaban, a que toda la nación sufriera y perdiera su privilegio y padeciera Palestina. Y de ahí que ellos planean apresar a Jesús, juzgarlo, llevarlo a los romanos para ellos mismos proclamar cómo debía morir, porque ellos gritaron que debía morir en cruz, crucificado, y así lo asesinaron. O sea, en consecuencia, ¿quién mató a Jesús? Fueron los judíos, los hebreos, coludidos con los romanos. Por supuesto que hay todo un drama de la traición de Judas, pero en el centro del conflicto, los sumos sacerdotes, coludidos con los romanos, que no querían asesinar, porque Pilato no quería matarlo, no encontró ningún mal en él, pero los sumos sacerdotes sí querían que Jesús muriera, porque revolucionaba, según ellos, el pueblo. Y ellos iban a perder todos sus privilegios, todos sus favores, su tranquilidad, su honor, su gloria. Por lo tanto, Jesús debía de morir. Y Cristo muere en la cruz, pero resucita el tercer día, y sus seguidores, los discípulos, empiezan la labor de evangelizar y de llevar la doctrina de Cristo hasta lo último de la tierra. Y eso originó la persecución. Fueron perseguidos mortalmente. Yo me imagino que los discípulos hubieran pensado, como hoy día se piensa en el ministerio, quizás no habrían muerto, no habrían sufrido la persecución, no habían sido crucificados, aserrados, descuartizados, decapitados, porque dirían, bueno, no sigamos más con esto porque podemos afectar al poder romano y al poder religioso y nos pueden perseguir. Vamos a perder los privilegios, vamos a perder el beneplácito, vamos a perder todo lo que hemos logrado, entre comillas. Pero sin embargo encontramos a los discípulos que ellos fueron fieles al llamado de Cristo. Y como ya dije en otra predicación, está el caso de Pedro. Pedro es perseguido por seguir con esa noticia, por darle la noticia, y que esa noticia causaba problemas a toda Palestina, al statu quo de los sacerdotes, al statu quo del grupo religioso de turno, a la aristocracia. Las prebendas, los bienestar y los privilegios que habían logrado parte de los romanos estaban en juego. Pero los discípulos no entendieron bien eso. Ellos entendieron mejor el llamado de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Ojo, aunque en ese compromiso estuviera en peligro su propia vida. Jesús dijo claro, el que quiera amar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Ese era el compromiso de los discípulos. Y empieza la gran evangelización con el derramamiento del Espíritu Santo, y empieza la iglesia a evangelizar y a proclamar bajo amenaza, bajo persecución, bajo discriminación. Eran llevados ante las autoridades romanas, coludidos con el poder religioso. Usted tiene el caso de Saulo de Tarso. Era fariseo judío y persigue a Esteban y lo asesinan. ¿Por qué? Porque
querían callar la voz de la evangelización. Ellos querían poner tropiezo a la iglesia que partía. Pero ahí tenemos el ejemplo de los discípulos. Ellos no se quedaron callados, no se quedaron quietos, aunque la vida estuviera por medio. Siguieron con su compromiso, con su llamado, como iglesia, a pesar que los romanos le coartaban su derecho de congregarse, porque se congregaban clandestinamente, porque si los encontraban, los llevaban presos, los masacraban, los crucificaban, los llevaban a las arenas de los gladiadores, se divertían con ellos, ¿no? Y eso pasaba no tan solo en Roma, en otras provincias de Roma. Y es así como empieza una gran persecución y sale Esteban predicando y salen los discípulos llevando el evangelio a todas las naciones. Y la iglesia en su historia, si usted la examina y la busca, tiene una huella, un rastro, que se llama el rastro de sangre. Y si vamos más a los siglos más cercanos nuestros, encontramos persecuciones tremendas. Por ejemplo, en Francia, en todos los países de ese tiempo, los hugonotes, los anabautistas, y hasta el día de hoy, en África hoy día han quemado congregaciones completas, con creyentes adentro, carbonizados. En muchas naciones son perseguidos, masacrados. No tienen lugar para reunirse, se reúnen en cuevas, en ríos, orillas del agua, en chozas, porque la persecución es tremenda. Y hoy día están muriendo muchos misioneros, predicando en países donde el evangelio es perseguido, peor que el virus que hoy día persigue al mundo. Y sin embargo esa gente no se queda callado, no se queda tranquilo, siguen predicando, siguen evangelizando, siguen cumpliendo el llamado del Señor. Porque la iglesia está relacionada directamente con Dios, con ningún poder humano está relacionada. La iglesia es de Cristo y es Cristo que nos llama y nos confía su rebaño. Y como pastor debemos de velar por nuestro rebaño. Y cabería hacerse una pregunta, queridos, ¿cómo estará nuestro rebaño? Nuestro rebaño, nuestras ovejas. Yo he encontrado ovejas enfermas, psicológicamente, estresadas, asustadas, preocupadas. Algunos no tienen trabajo, necesitan el cuidado pastoral. Y el cuidado pastoral no se da tan solo detrás de una pantalla, una cámara o un celular. Para cuidar una oveja hay que atenderla. Ve a las ovejas en los campos. El pastor está con las ovejas. El pastor necesita estar cerca de su oveja. El pastor necesita acariciar su oveja. El pastor necesita tomar en brazos su oveja. El pastor necesita tranquilizar su oveja, curar sus heridas. Y eso no se puede hacer, señores, detrás de una pantalla de un celular, detrás de una cámara. Eso es un trabajo personal. Necesitamos estar en contacto con nuestras ovejas, porque el que nos llamó se llama Cristo. Y aunque en esa función estuviera en peligro la muerte, porque el que quiera amar su vida, la perderá. Y el que pierda por la causa del Señor, la hallará. ¿Y a dónde están las promesas del Señor? Dice que aunque tome cosas mortíferas, no tendrán daño. ¿A dónde está esa palabra? ¿Es una palabra que es casualidad en la Biblia? Donde dice que el poder sobrenatural de Dios es por sobre todos los poderes que existen en esta tierra que Dios creó. ¿Por qué temer? ¿Por qué amedrentarse? El Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es el poder que nos cubrirá y nos protegerá. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, ¿por qué tanta discusión de la iglesia? ¿Se congrega la iglesia? ¿Qué no se congrega la iglesia? ¿Y por qué tanto temor
a poder congregar a nuestros hermanos. ¿Por qué tanto temor de poder atender a nuestros? Oiga, si somos ministros de Cristo, no somos ministros de los hombres. Respetemos las leyes, pero ante todo somos ministros de Dios, ministros de Cristo. Y muchos consiervos están sufriendo hoy día. Han sido vejados, rebajados, como un criminal. ¿Y a dónde están sus colegas? ¿A dónde están sus pares que están para reparar eso, para levantar a tu colega caído, que como un delincuente va a la cárcel, donde le prohíben el culto porque según se van a contaminar y lo echan en una celda llena de presos, donde nadie tiene mascarilla y donde se puede contaminar? No se entiende. Si le cierran la iglesia porque va a contaminar y a él lo meten en una celda como un delincuente, sin ninguna medida de prevención, y además lo denostran y lo denigran. ¿Y dónde están sus pares? ¿Dónde están sus colegas? Somos ministros de Cristo, no ministros de los hombres. A Cristo le debemos toda responsabilidad, no a los hombres. Entiendo a Pedro cuando dice, bueno, ¿a quién voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Yo tengo compromiso con Dios y tengo unas ovejas que cuidar y tengo mis colegas que si uno cae tengo que ir a levantarlo, tengo que apoyarlo, pero no ser como los religiosos de Palestina que dijeron mejor que muera ese antes que todo el pueblo sufra y perdamos nuestros privilegios. Yo no temo perder privilegio alguno porque el que me mueve, el que me sirve, el que me bendice se llama Jesucristo. Jesucristo. El que me respalda es Jesucristo, el que me cuida es Jesucristo, el que me bendice es Jesucristo, el que me honra es Jesucristo, el que me ensalza es Jesucristo. No son los hombres, señores. No son los hombres. Se llama Jesucristo. Y Él viene pronto. Él viene pronto. Por eso que Él hoy día no está en algunos lugares donde debería estar. Pero ¿cómo me dice usted? Escrito está. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta, no adentro. Y llamo de afuera. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él, conmigo. Te invito, amigo. Si has perdido la visión de lo que estoy predicando, acércate a Cristo. Si eres un ministro, eres ministro de Cristo, no de los hombres. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Y es mi deber velar por la iglesia chilena, de Chihuayán, San Pedro, de Alcamavia y del mundo. Es mi deber, porque soy ministro de Cristo y la voy a defender a pesar de todo, aunque en ello tenga que ir preso o la vida esté en juego. Soy ministro de Cristo, no le debo favor a político alguno, a gobierno alguno, todo se lo debo a Cristo, como dice la alabanza, todo se lo debo a Él. Viva Cristo, por siempre y para siempre. Y su iglesia sea adornada como la novia que es. Para eso estoy yo, para eso me llamaron. Dios les bendiga.